Dios del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo,
Vamos a ir a la palabra que se encuentra en lo que es Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Va a leer nuestra hermana. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Bien, pues ahí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, dice. Pero acá encontramos que hay algunas cosas que Dios abomina. Por eso es bueno cuando uno se examina, Señor, ya que comienza un nuevo año, ¿qué debería dejar de lado? ¿Qué pecados abominas? ¿Qué pecados tú aborreces? Y aquí encontramos en la palabra de Dios, aquí en Proverbios 6 al 16 al 23, encontramos, ¿cierto?, 7 cosas que Dios abomina. ¿Ha notado usted en algunas personas que todo lo que hacen, todos sus gestos, tienen siempre una sugerencia grosera u obscena? Estamos hablando de un incrédulo, de una persona que no conoce a Dios. Pero también de repente hay cristianos o casi cristianos que en este aspecto podríamos decir que son casos dudosos, porque sus actitudes son muy similares, son muy parecidas a los que no son hijos de Dios. Como dice alguno el refrán, están bien con Dios y con el diablo. Así que en sus encuentros que tienen con la gente normal del mundo, con los incrédulos, tienen un doble sentido, especialmente en sus chistes y en sus consejos. Les divierten frases sugerentes, se comparten las frases sugerentes, los chistes, pero Dios habla en contra de estas actitudes, en contra de estas acciones humanas. Por eso encontramos que dice ahí en los versículos previos 14 y 15 del Proverbio 6, perversidades, dice, hay en su corazón, esto en el incrédulo. Anda pensando siempre en el mal, en todo tiempo. Siembra la discordia, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio para él. Eso es lo que pasa con el hombre que no tiene a Dios. El hombre que no ha conocido jamás al Señor. Así que las personas que acá señalamos, lo que hacen permanentemente es sembrar o provocar o alentar la discordia. Sabemos, ¿cierto?, que ellos no son hijos de Dios, pero también encontramos a veces dentro de nuestras iglesias gente que siembra, provoca y alienta discordia y, entre comillas, dicen ser hijos de Dios. Así que por las causas señaladas es que vemos cristianos muchas veces pendientes de seguir los dictados de la moda, la forma de vestir del mundo, la forma de hablar. Utilizan expresiones que están en boga en el momento. Aparentemente están al día en lo que el mundo dice y proyectan una imagen, ¿cierto?, supuestamente progresista. Lo que hoy se necesita son cristianos que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan, lo que hagan en su vida, sea claro, puro como la luz del sol a mediodía. Esos son los cristianos que necesitamos hoy.
Ese es el cristiano que usted debería pensar tener hoy día hacia adelante en este 2021. Un cristiano que viva una vida clara, cristalina, nítida, y que todo lo que diga y realice en su vida sea claro, puro como la luz del mediodía. Que seamos siempre cristianos transparentes, que revelen, ¿cierto?, nuestras actitudes tal cual somos, que nuestra presencia infunda confianza a otros, que cuando nos ven se den cuenta que pueden confiar en nosotros. Estas actitudes son las ideales para el camino de la vida cristiana. Son para disfrutar bien nuestra amistad y compañerismo con los hermanos de la fe. Estas son las personas que tienen a Cristo, los que reflejan, ¿cierto?, la vida pura en Cristo. Pero para los que no son así, Pablo nos dice en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de la misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pablo es claro. Nos dice dónde debemos poner la mirada, dónde podemos poner el sentido y dónde podemos poner, ¿cierto?, la dirección de nuestras vidas. ¿Cuál es el camino? ¿Sembramos para la vieja naturaleza humana o sembramos para la vida nueva espiritual? Dios lo que quiere, hermanos, de nosotros es una vida santa, porque Él es santo. Siempre Él va a estar interesado en la clase de persona, ¿cierto?, que es santa y la va a siempre bendecir. Así que por eso encontramos 7 cosas abominables por Dios ahí en este pasaje que hemos leído de Proverbios 6, 6 al 19. Alguien puede decir a lo mejor, bueno, yo pensaba que Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor, pero Él aborrece el mal, aborrece el pecado y todo aquello que el mal ha causado y está produciendo en la raza humana. Al leer de nuevo, fíjese el pasaje de Proverbios 6, 16 al 19, vemos que hay 7 cosas claras, cosas que aborrece Jehová, y aún 7 dice, abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que está maquinando pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira. Para algunas personas les resulta increíble que Dios sea capaz de detestar o aborrecer porque el Señor lo considera como Dios es amor. Como saben que Dios es amor y que el amor es opuesto al odio, entonces piensan, deducen que Dios no los va a odiar nunca, que no los va a rechazar el día que ellos partan de esta tierra. Pero eso sabemos nosotros que no es cierto. Dios es amor, pero Él aborrece, es decir, odia, desprecia el mal. Encontramos en Nahum 1:3a, Jehová dice, es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. También podemos agregar otro texto bíblico en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que podemos verlo también estas cosas en las situaciones normales, podemos hacer un símil. Alguien puede amar mucho a su hijo, normalmente todos amamos a nuestros hijos,
pero odiamos, por ejemplo, en este caso, si el perro feroz que entra al jardín e intenta morder al pequeño. Es decir, que al mismo tiempo que sentimos amor por nuestro hijo, aborrecemos al animal o a una persona que quiere causar daño a nuestro hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Mientras exista un mundo de contraste, un mundo en que ha entrado el pecado que ¿cierto?, heredamos de Adán y Eva, amaremos lo bueno y haremos lo justo. Y vamos a condenar lo que es malo o es injusto. Ahora, en contraste, si usted ama el pecado, la maldad entonces, ama el pecado, ama la maldad, entonces, ¿qué va a odiar usted? La bondad y la rectitud. Y eso es gran parte de lo que estamos viendo hoy en el mundo. La palabra de Dios nos manda a amar lo bueno y a condenar el mal. Por eso dice en Eclesiastés 3:8a, dice, hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y también podemos agregar ahí en la palabra versículos 6, 16, 19. Nuevamente leemos las 7 cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos, recordemos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que son presurosos para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. Si Dios desprecia estas 7 cosas, nosotros, los hijos de Él, también deberíamos incluirla en nuestra lista de cosas y pecados que debemos aborrecer. Y ese puede ser, ¿cierto?, el principio de nuestra mejora, de nuestras relaciones mejores con el Señor en este año que parte. Y no es esto la primera vez que Dios declara que detesta algo. Fíjense ustedes que en Deuteronomio 16:22 vamos a leer lo siguiente. Ni te levantarás estatuas, la cual aborrece Jehová tu Dios, la idolatría. Dios aborrece cualquier clase de ídolo o cualquier cosa que ocupe nuestros corazones en el lugar que solo le corresponde a Dios. En Salmo 45:7 nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Una cosa sigue a la otra. Si tú amas la justicia, vas a aborrecer la maldad. Fíjense ustedes que en Apocalipsis 2:6, Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios ama, pero también aborrece y detesta cosas. Ahora el número 7 de la Biblia no indica perfección, sino que es completo, total. El número 7 de la Biblia no indica una perfección, decía, es completo. Dios experimenta un odio completo hacia estas cosas. Aborrece estas 7 cosas, porque son todas obras de la naturaleza humana pecaminosa, la naturaleza humana caída. Hay cosas que revelan la depravación total y la degradación completa de las especies humanas. Y Dios ha dejado constancia que odia estas cosas. Dios dice, yo amo, pero también dice, yo detesto. Bien, la primera de las 7 cosas que vimos en la lista es los ojos altivos, ahí en el versículo 17. Es el significado literal de los ojos altaneros. Es normalmente la actitud de una persona que se sobrevalora a sí mismo, se cree, como dice, mejor que los demás y subestima a las otras. Esto es orgullo. Es el pensamiento del corazón de esa persona. Esa mirada leve y al desviar la cabeza, ese destello de la mirada expresa que es una persona que se considera siempre mejor y superior a los demás. Dios dice, yo detesto esa actitud.
Es la primera cosa que menciona en esta lista. Y la puso, fíjense ustedes, hermanos y queridos oyentes, por delante del homicidio y por delante de otras cosas, porque Dios detesta la mirada altiva. ¿Sabían ustedes, queridos oyentes, que el primer pecado que se manifestó en el cielo, el pecado original fue el orgullo? Fue cuando Satanás, Lucifer, el hijo de la mañana, dijo en su corazón, pensó en su corazón, en su mente. En Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. Y él fue el primero que se presentó al hombre en el jardín del Edén y dijo al hombre y a la mujer, seréis como dioses. Lo dice en Génesis 3:5. El querer ser importante en la vida, el querer tener una posición alta, destacada, sobresaliente en la vida, el querer tener una independencia en estas cosas, es también querer tener una independencia de Dios. En el fondo, la persona quiere ser su propio Dios. Por eso encontramos que en Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. En Santiago 4:6b encontramos que Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Antes de la caída del soberbio está que él se enaltece y luego lo vemos caer. En Marcos 5:3, el Señor nos aconseja, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que seamos humildes, hermanos. Es nuestra gran primera tarea ser humilde este año 2021, si es que ya no lo somos. Ahí también el salmista agregó en el Salmo 131:1, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Eso es un corazón humilde, hermano. Eso es el corazón que Dios quiere en nosotros. Ese es el corazón que Dios vio en David, su siervo. Necesitamos tener una actitud humilde. Oh Dios, yo soy débil. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Te necesito siempre a ti. Ese debería ser nuestro pensamiento. Cuando acudimos a Dios para recibir salvación, es en aquel momento preciso cuando se convierte nuestra alma en algo real que Dios quiere. Por eso el profeta mayor Isaías en 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si usted está dispuesto a acercarse a él con esa actitud de humildad, siempre va a ver que Dios está dispuesto a recibirle, porque Dios dijo que aborrece la mirada y los ojos altivos. Lo segundo que encontramos en esta lista es que Dios aborrece la lengua mentirosa, en el versículo también 17. El abuso de la lengua es algo muy común hoy día en todas las razas del mundo y en todos los idiomas. Por algo Dios nos hizo con 2 oídos y una lengua, para que mejor escucháramos más y habláramos menos. El salmista dijo en Salmo 116:11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Grande pecado de mentira existe en el mundo, en todos los lados, aún entre los cristianos. David en un momento de apresuramiento dijo que todos los hombres eran mentirosos.
engañadores. También el salmista agregó en el Salmo 122, libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Eso es lo que encontramos habitualmente en este mundo. También en el Salmo 51:6, el salmista nos dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios es un Dios de verdad. Y podemos agregar también respecto a la lengua en el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Lo más peligroso que hoy encontramos en este mundo, en las relaciones humanas, es la lengua. Personas, muchos de nosotros, hermanos, hemos sufrido el ataque de este medio, de otras personas, por el uso mal de la lengua. Es como sufrir un asesinato. Es matar muchas veces la reputación de la persona por el uso mal de la lengua que hacen otros. La lengua siempre debe estar controlada. Por eso el apóstol Santiago nos advierte en Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, dice. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué consejo, hermano? ¿Qué consejo? La lengua es un fuego, es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero hay que ver cómo inflama cuando quiere provocar daño y crear fuego, maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, pero contamina todo nuestro cuerpo y contamina también e inflama, dice, la rueda de la creación. Fíjense usted, hermano, que las palabras del hombre determinan su destino. Oyente, determinan tu destino final. Por eso Jesús en Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las mejores palabras que alguna vez pudiéramos haber dicho nosotros fueron cuando aceptamos en oración al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que las palabras nuestras son las que van a determinar el destino nuestro final. O abriremos la puerta angosta y veremos la luz del camino que nos conduce a Dios, o abriremos la puerta ancha que solamente tiene tinieblas y no veremos a dónde vamos, al infierno. El tercer punto que nos habla de los 7 son las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 17. Un asesino es especialmente odioso e inaceptable ante Dios y los hombres. Dios dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien algo que para Dios era sagrado, la vida humana. ¿Y cuántos asesinatos vemos hoy día? Todos los días. Se arrebata la vida de otro. La palabra inocente, hermano, significa libre de culpa. Muchas veces matan a gente que es inocente, que es libre de culpa, porque se equivocaron, se confundieron, no era esa. Las personas que cometen abortos voluntarios se convierten en manos derramadoras de sangre inocente. El que practica esas acciones, que ayuda a hacer eso, un día será juzgado por el dador de la vida, nuestro Dios. Según la palabra abomina, significa repruebo, maldigo,
a aquellas personas o cosas por ser malas y dañinas. El cuarto punto que encontramos es un corazón que maquina pensamientos perversos, planes inicuos, dice en el versículo 18. Y creemos que todos, hombres y mujeres, tenemos malos pensamientos. Así éramos antes de conocer a Cristo. O deberíamos ser ahora, antes de conocer a Cristo, mejores que lo que éramos antes. Por eso en Mateo 15, 19, el Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. La mente. De ahí salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Querido oyente, querido hermano, ¿has confesado alguna vez a Dios lo que tienes tú en tu mente y en tu corazón? Lo que meditas constantemente en tu mente y en tu corazón, ¿lo has confesado a Dios alguna vez? Todos necesitamos alguna vez hacerlo, o varias veces hacerlo. Necesitamos ser limpiados. Dios está en estos casos como un médico divino, tratando la patología del mal en nosotros y de la maldad de las enfermedades espirituales que a veces tenemos como ser humano y de los diferentes síntomas que aparecen por tales enfermedades. Nosotros, cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador y ya pasamos a ser la familia de la fe de Dios, ¿qué hizo Dios en nosotros? Hizo un trasplante de corazón. Cambió nuestro corazón. Así como en la vida cotidiana, si falla nuestro corazón, necesita un trasplante para seguir viviendo, también nosotros para seguir viviendo espiritualmente al lado del Señor, tuvimos que ser trasplantados en nuestro corazón. La quinta cosa que Dios aborrece en nuestra lista son los pies que corren presurosos al mal. Versículo 18. ¿Sabe, querido oyente, amado hermano, que el corazón abre el camino que van a recorrer los pies? Es interesante lo que el profeta Isaías nos dice en Isaías 59:7. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción. Hay en sus caminos. Esa es la lista de las cosas que Dios dice que aborrece. Esta gente que siempre corre, está lista y dispuesta a correr para hacer el mal. Sangre y dañar y derramar sangre inocente. En el sexto punto encontramos este testigo falso que dice mentiras. Hoy en día no es raro que la gente cometa perjurio, hable mentiras en contra de otros, testimonio mentira. Parece ser uno de los pecados más comunes en nuestro tiempo en el cual vivimos, y es algo que Dios detesta. Su palabra en Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso da falsedad. En Zacarías 8:17 nos dice, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, dice el Señor. Y podemos agregar aún más un tercer versículo, Éxodo 20:16. Está, cierto, en los 10 mandamientos. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Pero hoy día es muy común el perjurio, hermano. El hablar mentiras en contra de otros. La mentira fluye de nuestros labios como nada. Cuidado, hermano, usted es hijo de Dios y dice que el mentiroso en Apocalipsis no entrará al reino de los cielos. Y por último, el punto 7. Aquel que siembra discordia entre sus hermanos. Versículo 19. Está hablando de la familia de la fe.
el que siembra discordia entre los hermanos. Existe una bienaventuranza pronunciada por el Señor que mira el problema desde el lado también positivo. Ahora en Proverbios 6:19 dice, un testigo falso dice mentiras, y el que siembra discordia es él entre sus hermanos. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hay personas que les encanta sembrar la discordia, que es muy habitual entre ellos. Quizás usted tenga uno en su hogar o en su familia y que incluso se siente donde usted se sienta. Hay personas que les encanta sembrar discordia. Es muy habitual que podamos encontrar a veces en el vecindario. Inclusive podemos encontrar, y hay posibilidades algunos dentro de la misma iglesia. Estimado hermano, amado oyente, el causar problemas entre los miembros de la familia o entre los hermanos en Cristo y entre sus colaboradores es algo que Dios aborrece. Estos 7 pecados, estas 7 cosas que Dios aborrece, son como un espejo. Permítale que yo le pida que tome un espejo y se mire a sí mismo. ¿Y este espejo cuál es? La palabra de Dios. Y después que usted y yo nos veamos tal como somos realmente, vayamos a la presencia de Dios y confesemos todas estas cosas que Él tanto desagradan. Porque si alguna de ellas las tenemos hoy, debemos dejarlas. Y tenemos un tiempo, un año nuevo, para cambiar nuestras vidas. Seamos honestos con Él y pidámonos que siempre nos limpie. Para concluir, hermano, en Lucas 12:32 dice, para los que somos hijos de Dios, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino de Dios, el reino de los cielos. Oremos. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje y ha sido tocado en su corazón, ha sido llevado a reflexión en la condición actual que tiene, lejos de los caminos de Dios, le pido que repita esta oración junto conmigo. Dios mío, sé que he andado lejos de tus caminos por mucho tiempo, pero ahora reconozco que soy pecador y me arrepiento de ello. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz para lavarme de mis pecados. Creo que el Señor Jesús resucitó y está vivo en el cielo a tu diestra, preparando morada para sus hijos. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén.
El cielo oscureció, la luz palideció, fue herido el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, cargando el peso del pecado. Se apagó y Cristo expiró en tinieblas. Al abismo descendió, su vida retornó, la muerte venció por siempre. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina. Vivo está, vivo está. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina. Vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina. Vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero venció